Ya, Joan. Sí. Bueno, buenos días a todos. Bienvenidos a este espacio. El día de hoy estaremos hablando acerca del portafolio número 3, problemáticas de América Latina desde las epistemologías del sur. Estaré en compañía de Joan Samur Sierra abordando este tema. Mi nombre es Keina Lara. Bueno, en primer lugar, la agenda internacional sabemos que maneja temas de seguridad ambiental, económicos y sociales, ¿verdad? Es un plan de acción organizado que busca erradicar la pobreza, teniendo en cuenta que reconoce que mientras haya pobreza es muy difícil encontrar la paz. Entonces, aborda esta problemática de manera integral para diseñar estrategias que ayuden a contrarrestar esta problemática. La problemática que hemos identificado el día de hoy es el conflicto armado en Colombia. Sabemos que la historia de Colombia ha estado marcada por hechos de violencia a raíz del conflicto armado. Las desigualdades y distribución de tierras fue uno de los factores que intervinieron en este proceso. Fue una época en donde los campesinos y trabajadores vivían con poco acceso, el poder siempre estuvo consagrado en las élites de la época o violencia política, es decir, los partidos políticos conservador y liberal siempre tuvieron tensiones a nivel social y político y hubieron muchas masacres en este periodo. Hubo exclusión política y represión, es decir, que los campesinos, la población como tal no tenía acceso o tenía acceso de manera limitada y se evidenciaba justamente esa exclusión, lo cual favoreció la aparición de grupos armados y movimientos guerrilleros como la FARC y el ELN. A raíz de esta aparición de carteles y esta desigualdad social en el país, surgió también el narcotráfico, la lucha de carteles. Estos patrocinaban a los grupos armados con el fin de acumular poder y recursos, lo que aumentó la brecha de desigualdad y contribuyó a más violencia. En resumen, la historia de Colombia se ha vivido a través de hechos de violencia. Tuvo detonantes a nivel político, económico y social. Y aún hoy continuamos viendo las consecuencias del conflicto armado. Adelante, compañero. Buenas tardes. Sí, bueno, desde el pensamiento geopolítico, pues se nos brinda un método de razonamiento para poder abordar esta problemática. En primer lugar, hemos identificado la problemática que es el conflicto armado en Colombia, en diferentes territorios, problemática marcada eh, casi que en todo el territorio nacional, pero en unas zonas más marcadas que la otra. Eh, Hay una parte de este método que nos conlleva a mirar los factores geopolíticos que están relacionados o que son la causa de esta problemática. Algunos las mencionó la compañera Keina, pero también quiero recordar en esta parte que el conflicto armado se debe a múltiples factores como la desigualdad social, como el narcotráfico, la exclusión y la discriminación por algunos sectores, el control territorial y factores que vemos en los territorios, aparte de la violencia bipartidista que ha asumido Colombia durante su historia. El otro punto que nos lleva a este método es a reflexionar sobre las posibles soluciones del problema. El método de razonamiento geopolítico nos invita a que miremos desde el territorio qué soluciones se pueden brindar. Hemos considerado que esta problemática, por ser tan macra y tan compleja, requiere de una reparación integral de las víctimas desde el enfoque diferencial de derechos. ¿Por qué desde el enfoque diferencial? Porque esto está a lo largo de todo Colombia y los territorios tienen sus particularidades, los territorios tienen sus características propias que nos propone desde el Estado una ley de reparación de víctimas, pero que debe ser una ley que se aplique por medio de políticas públicas territoriales, políticas públicas pues que se materialicen en programas, proyectos y acciones que contribuyan a la reparación total y sobre todo a garantizar la no repetición de los hechos
de los hechos violentos. Otra posible solución que nosotros miramos desde este método es que podemos empoderar a las comunidades afectadas, empoderarlas en el sentido de sus habilidades, de sus potencialidades, del pensamiento crítico y de ese empoderamiento que ellos tienen como sociedad, como territorio. Brindarle las herramientas para que desde sus comunidades se puedan construir proyectos de vida. Siguiendo este método, también se nos enfoca las intenciones de los diferentes actores. En el territorio colombiano, desde el Estado hasta las organizaciones de base, han promovido acciones. Quizás no han sido suficientes o no han alcanzado el logro o el objetivo totalmente, pero desde el Estado se creó la Ley de Reparación de Víctimas, la cual se articula en las diferentes instituciones del Estado, desde el área de la salud, desde el área de la protección social, desde el área de la educación. El Estado promueve esta ley, pero la tienen que aplicar las diferentes instituciones. Otros actores que están inmersos en esta problemática son los gobiernos locales y territoriales, que son los que aplican las políticas públicas por medio de programas, proyectos y planes de desarrollo comunitario y planes de desarrollo territorial. Las organizaciones sociales, pues, que son las que han brindado asistencia y las que han contribuido a la reconstrucción del tejido social. Tenemos las organizaciones de base, pues estas están en defensa de los derechos humanos en los territorios. Organizaciones de base compuestas por juntas de acción comunal, líderes y lideresas que a lo largo del territorio han trabajado y siguen trabajando en la defensa de los derechos humanos. El método que hemos venido desarrollando para abordar esta problemática es la selección de una solución más favorable. Consideramos que que esta problemática requiere la movilización de todo el sistema, desde el Estado hasta las asociaciones de base, pero consideramos que desde la creación de políticas públicas evidenciadas o manifestadas en programas, proyectos, desde una perspectiva territorial, la cual vincule a las organizaciones de base y a la respectiva participación ciudadana. Entonces, creemos que desde el territorio y desde las partes afectadas es donde se deben de promover, junto con las comunidades, junto con las víctimas, planes y programas y proyectos, pues, que contribuyan a mejorar sus condiciones de vida, que contribuyan a brindarle la protección que ellos necesitan y la seguridad y la garantía de la no repetición de los hechos violentos. Muchas gracias. Y es que para garantizar la integralidad es necesario, justamente como decías, motivar la participación ciudadana, ¿no? Entonces, nos queda como reflexión abordar esa parte. Muchas gracias. Así es. Muchas gracias.